Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Goku en Kimetsu no Yaiba. Goku por Harem. Capítulo 25. Sin musitar. Ya hace unos días habrían pasado desde que Goku decidió empezar a entrenar a Tanjiro. Cada día era parecido a una tortura hecha por Goku, quien a cualquier fallo del Kamado mayor, él le daba un corte en sus puntos ciegos, un error, un corte, así había sido los primeros 3 días del entrenamiento. Pero poco a poco Tanjiro se daba cuenta del cómo debía de hacer las cosas, su nariz captaba los olores a su alrededor cada vez que se lanzaba a atacar o tenía que defenderse de la marioneta al frente de él, notaba muy bien el olor a su alrededor, precisamente, podía oler a la perfección el olor de Goku, quien parado a un par de metros de su entrenamiento, observaba con cautela y seriedad el cómo combatía con rapidez, veía del cómo siempre su ceño era el mismo, no cambiaba para nada. Daba igual si él atacaba o la máquina lo hacía, su expresión no cambiaba para nada a la vista de cualquiera. Pero siempre mantenía su mano en el mango de su katana por si las cosas se salían de control. Tanjiro recordaba cómo fue su segundo entrenamiento con el pilar de la destrucción, recordó del cómo le explicaba la forma más productiva para un pilar del respirar, dependiendo de lo que debía de hacer. Había veces que él mismo cambiaba su respiración para poder ser más rápido o más fuerte, siempre dependía de la situación, atacaba o defendía. Eso era lo que le enseñó a diferenciar, si bien él sabía cuando él atacaba o se defendía, había veces que los demonios usaban alguna técnica de sangre para atacar. Y la volvían a usar para defenderse. Un claro ejemplo era la luna inferior 5 a la que tuvo que enfrentarse hace ya mucho tiempo. Recordaba del cómo usó los hilos de sangre para atacarlo y también para defenderse de él, si bien en el momento no sabía bien lo que el demonio hacía. Ahora mismo reconocía un poco del cómo actuaban los demonios o en este caso, la máquina al frente de él cuando se defendía y lo atacaba. Un corte vertical de 5 hojas fue mandado a su rostro, y antes de poder registrar en su mente el que estaba siendo atacado, un olor de preocupación fue el que captó su nariz, y no solo eso, sino que también uno de hostilidad. En ese orden, los olores llegaron a su olfato, y por mera reacción pudo esquivar los golpes de las katanas de prueba que aún usaba el maniquí, teniendo en mente que no faltaba mucho seguramente para que tuviera que esquivar katanas verdaderas. Con un movimiento radio, pudo él darse una voltereta en el aire hacia el frente, pudiendo él pasar por encima de los brazos de la máquina, para después de apoyarse por un momento en el hombro de su oponente, logró el separarse un par de metros, logrando ganar algo de distancia, estando ahora de espaldas a su oponente. Eso fue agotador. Un suspiro de cansancio fue hecho por Tanjiro, para después sentir del cómo un corte era hecho en su espalda, no era profundo, pero hizo que un par de gotas de sangre empezaran a salir de su espalda, no siendo mortal, pero haciendo que el chico diera un ligero murmullo de dolor. Te dije que nunca bajaras la guardia, mocoso, nunca le des la espalda a tu oponente, es un error que a mí como a muchos otros ha costado caro, niño. Un ligero golpe en su cabeza fue hecho por la palma de la mano de Goku, quien en sus espaldas detenía las espadas de la marioneta con su katana, para después dar una patada firme en el abdomen del oponente del Kamado mayor, dejándolo derrapar un par de metros hasta estrellarse brevemente con un árbol. Solo fue un descuido, Goku-san, necesitaba el recuperar algo de aire. Cayendo de rodillas jadeante, pedía un ligero respiro en silencio, para después escuchar un ligero suspiro de aceptación por parte de él mismo. Vi lo que hiciste antes de recibir ese ataque, Kamado, lo hiciste bien, el salir de la vista de tu oponente evitando su ataque entrante es un buen movimiento. Una ligera sonrisa de lado era la que adornaba ahora el rostro de Goku, quien de espaldas veía a quien ahora se podía considerar como su pupilo, que daba una ligera sonrisa de dientes ante el cumplido de su mentor. Hace 2 días recordaba que fue el cambio de las armas a las que se enfrentaba, pues con aprobación de Kotetsu y con una sonrisa algo rara por parte de Goku, ambos cambiaron las 5 katanas de entrenamiento por unas reales, que simplemente esto sería aún más doloroso para Tanjiro, pues si le dolía el recibir los golpes de las espadas de práctica, estaría más el decir que sería una tortura el recibir los cortes de este mismo, aunque por sí mismo, esos días habría estado mejorando en una gran manera, pues el último día en el que entrenó contra las espadas de práctica, pudo esquivar con dificultad todos los ataques que se le fueron dirigidos.
Aunque aún así recibió un leve corte por parte de Goku al constantemente bajar por unos pequeños momentos su guardia para analizar lo que pasaría después. Pero volviendo al presente, se encontraba ahí en el quinto día de entrenamiento con la marioneta de su antepasado, estando frente a frente con la máquina. De un impulso de velocidad, Tanjiro preparaba un tajo con su katana, mientras que observaba del cómo las hojas de las katanas de la máquina se acercaban por 5 direcciones distintas, para después dar un tajo defensivo, desviando las 5 hojas con fuerza a un mismo lado. Respiración solar, tercera postura, espejo carmesí sofocante. Con el primer corte, logró el desviar los cortes de la marioneta, para con el segundo corte terminar por colocar las katanas en un mismo lado, viendo la clara apertura para atacar a su enemigo, lanzando un tercer corte. Intentó él arremeter con la máquina, pero pudo sentir del cómo uno de los brazos era impactado con su pecho, quien ante esto, poco a poco se alejaba de su oponente, apenas logrando el hacer un raspón en lo que era el rostro de la máquina, pero la marca estaba hecha, pues una leve grieta era la que formaba el leve corte del rostro. Al caer al suelo sin aire, vio del cómo Goku separó aún más a la máquina de su discípulo, terminando ese breve enfrentamiento. Vaya, eso estuvo fabuloso. Ese golpe fue tan débil como el suspiro de una mosca, pero al menos lograste golpearlo. Era muy débil, pero ahora hiciste contacto con él. Con alegría, criticaba cómo celebraba el leve golpe de Tanjiro, mientras le agitaba desde sus hombros, pudiendo apenas ver del cómo su ahora Sensei se acercaba a él. Un leve golpe con los dedos de Goku fue dado en la frente de Tanjiro, quien terminó por caer de espaldas, mientras que Kotetsu y Goku lo miraban desde arriba. Eso es por perder el aliento, chico, pero bien hecho, pudiste dar un golpe, fue un golpe de lo peor considerando todo lo que has pasado en estos años, niño, pero lo golpeaste, lo hiciste bien por hoy, chico, te mereces un buen descanso por hoy. Con una leve sonrisa de agradecimiento, Tanjiro se dejó caer en el suelo, mientras que sentía del cómo Goku le empezaba a agarrar mientras lo colocaba en su hombro, empezando a caminar junto a Kotetsu hacia una dirección aparentemente aleatoria. Niño, ¿crees que puedas llevar un poco de comida a las nuevas aguas termales? Un leve asentimiento fue hecho por Kotetsu, quien después de ver un poco mejor a Tanjiro, dar una ligera sonrisa por debajo de su rostro, para después empezar a irse del lado de ambos cazadores, terminando por estar solos Goku y Tanjiro. Lo has hecho bien, Kamado, te llevaré a unas aguas termales diferentes, creo que ahí podrás relajarte un poco más. Gracias Goku-san, se lo agradezco. Un par de minutos después de haber caminado, Tanjiro pudo ver y sentir del cómo el ambiente cambiaba un poco, pues la temperatura empezaba a aumentar poco a poco. Goku-san. Ya me puede bajar, creo que puedo caminar desde aquí. Musitaba Tanjiro, para después de un leve asentimiento por parte de Goku, terminar por bajarlo de su hombro, y tras un ligero suspiro de alivio, se despojó de su ropa superior, terminando con el torso descubierto, y al igual que con su parte superior, se despojó de sus calzados, terminando por sumergirse poco a poco en las aguas termales. Terminando por posicionarse en medio de estas aguas, estando sumergido por completo hasta poco más arriba de su cintura, para después colocarse en pose de meditación, terminando con poco más desde sus hombros hasta su cabeza por encima del agua. De igual forma que Goku, Tanjiro terminó por despojarse de parte de su ropa, para después recostarse en la orilla del agua, teniendo solo su cabeza por afuera del agua. Esto es muy relajante, Goku-san, verdaderamente tenía razón, estas aguas termales son verdaderamente agradables. Solo un asentimiento fue hecho por Goku, para después ver del cómo él se volteaba hacia él, pudiendo ver Tanjiro del cómo Goku lo miraba con seriedad. ¿Sucede algo, Goku-san?, preguntaba Tanjiro, mientras algo de nerviosismo se escuchaba en su voz. Te tengo que decir un par de cosas, Kamado. Número 1, eres un cazador con un corazón demasiado bueno, debes de entender de que los demonios a los que te mandan a matar deben de ser eliminados, aquellos pocos, casi nulos demonios que no quieren provocar el caos ni siquiera se pondrán alerta con tu llegada. Tengo de ejemplo a Tamayo-san y a Yushiro-san, ambos son buenos demonios, pero debes de entender que casi todos los demonios no tienen salvación, y de tenerla, no creo que la acepten. Siempre buscas el arrepentimiento en los demás, si no aprendes a matar sin preguntar estoy seguro que eso te costará caro.
El rostro de Tanjiro cambió a uno de seriedad y algo de enojo, para después colocarse de pie a los ojos de Goku, quien de igual manera se colocó de pie, estando claramente a una mayor altura que Tanjiro aún con la diferencia en el suelo en el que estaban parados. Disculpe señor Goku, ¿pero a qué vienen esas palabras?, preguntó Tanjiro, mientras que su ceño se tornaba un poco más serio de lo habitual. Te seré sincero chico, te vi luchar contra la Sexta Superior en el Distrito Rojo, vi la compasión en tu mirada cuando estuviste decapitando al de las hoces de sangre. Ese tiempo en el que dudaste en matarlo fue suficiente para que él pudiera deshacerse del kunai en su pierna para poder seguir atacándote. Sentiste compasión por un demonio que causó tantas muertes y dolor a muchas familias Kamado. Dime chico, te haré una pregunta y quiero que me respondas con la verdad. ¿Serás capaz de matar a algún compañero que se convirtió en demonio? O aún peor, ¿serás capaz de atacarme a matar sin musitar si de algún modo mi mente es apoderada por Musan? Dime Kamado, ¿serás capaz de atacar sin musitar? La duda habría caído en la mente de Tanjiro, no dudaba en que él atacaría a cualquier demonio, pero, si se trataba de un compañero ahora convertido en demonio, o bien él ahora pensar en la posibilidad con Goku, era algo que simplemente rebotaba continuamente en su cabeza. Debes de empezar a separar tu mente niño, no es fácil el matar a alguien que conoces, pero es más difícil el ver en lo que se ha convertido. Hace tiempo había convivido con una familia de campesinos a los que salvé del ataque de un demonio, lastimosamente uno resultó herido, me caía bien ese chico. Era el hijo de ambos, pero cuando me preparaba para dormir, escuché el grito de ambos a medianoche, resultó que su hijo los estaba atacando con unas afiladas garras. Ambos me vieron con miedo mientras que sostenían con fuerza a su hijo, sabían bien en lo que su hijo se había convertido, vi el miedo de perder a un hijo. Pero también pude ver el temor de ver en lo que se convertía su hijo, vi lágrimas caer de ambos, pero ellos mismos me pidieron el acabar con la vida de su hijo ahí mismo. Sometí a su hijo hasta el amanecer, junto a ellos, hice que no se pudiera mover junto a mí, mientras los cuatro veíamos el cielo, no tardó mucho para que amaneciera, y aún ambos tomando sus manos, vieron el desaparecer a su hijo con lágrimas en sus rostros. Después de unos momentos corté un poco mi palma y derramé mi sangre en ese mismo lugar, quería mostrar algo de respeto ante la muerte de su hijo, así que oré un poco por su alma después de eso, y me agradecieron por el darles unos últimos momentos con su hijo antes de acabar con él. Me explicaron que el dolor más grande de un padre era el ver que su hijo cometiera atrocidades. Después de eso no dudé por ningún motivo el matar a los demonios. Es por eso que aunque vi bondad en los ojos de tu hermana la primera vez que los vi, sabía que tenía que matarla. Levantó un poco su mirada, y sintió del como un golpe era propinado en su cabeza, más concretamente en su frente, para después notar del responsable de eso era Tanjiro, quien parecía estar enojado por lo que le decía Goku. El golpe no provocó nada en realidad, apenas sintió el golpe y apenas se movió un par centímetros de su posición, aunque no habría hecho daño alguno. ¿Cómo te atreves a hablar de ese modo? Escuche Goku-san, no me importa si es un pilar, pero simplemente no puede hablar de esa manera, matar sin musitar, eso no es algo que haga cualquier persona, eso solo lo hacen los demonios. Con furia, Tanjiro decía esas palabras, para después notar brevemente lo último que dijo, alertándose brevemente por lo que podría hacer Goku ante el insulto dado hacia él. Así que solo un demonio mata de esa forma, ¿no? Tal vez tengas razón, es posible que desde antes fui un demonio en cuerpo de humano, pero dime Tanjiro Kamado. Si ves a un demonio al frente de su familia, ¿lo matarás? ¿O lo dejarás vivir para que el demonio mate a su propia familia, el resto queda en ti niño? Este mundo está lleno de acertijos y pruebas, pero mientras más grande sea, más grande deberá ser tu voluntad para enfrentarlo. Caminando hacia el frente, Goku salió poco a poco de las aguas termales, terminando por tomar sus pertenencias e irse del lugar, dejando a Tanjiro con sus pensamientos, pero no pudo pensar mucho, pues la voz que reconoció le alertó en cierta parte. Es duro, ¿no? Su forma de llevar las cosas es alguien único aún en estos tiempos. La cabeza de Tanjiro giró rápidamente hacia la voz recién escuchada y ahí la pudo ver a la pilar del amor recargada en un árbol algo alejado, estando con una mirada algo baja y seria, mientras que brevemente observaba a Tanjiro. Ella vestía con un kimono que antes pudo ver que vestía su sensi,
tenía puesta un calzado cómodo, y caminando un poco, se sentó a la orilla del agua, estando del otro lado en donde estaba Tanjiro. ¿A qué se refiere Mitsuri-san?, preguntó con temblor Tanjiro, mientras que se volteaba por completo con dirección a Mitsuri. Conozco a Goku-chan desde hace años, vi del cómo entrenaba con Kyojuro-chan. La primera vez que lo vi, estaba cargando con 2 piedras verdaderamente grandes y pesadas con cada brazo. La segunda vez que lo vi estaba peleando en contra mía y de Kyojuro-chan. Era hábil, verdaderamente hábil, peleaba como si ya supiera lo que pasaría. Sabía luchar con su entorno. La verdad es que para mí fue obvio el ver que él sería un buen sucesor como pilar de la llama. ¿Recuerdas la misión en el tren?, preguntó Mitsuri, mientras que volteaba a ver a los ojos de Tanjiro. Un breve asentimiento fue hecho por Tanjiro, mientras poco a poco se acercaba a su superior, quien solo volvió la mirada al cielo, mientras recordaba lo que ella sabía de lo acontecido. Te haré una pregunta y quiero que me preguntes con sinceridad. ¿Qué fue lo que viste cuando Akaza había atravesado a Kyojuro-chan?, preguntaba Mitsuri, mientras una lágrima silenciosa caía por la mejilla de ella misma. Vi del cómo Goku-san se lanzaba con furia y desesperación hacia donde estaban ambos. Recuerdo que logró separar su cabeza con la fuera de sus brazos. Luego, lo vi como si no fuera humano, lo vi con mucha ira y enojo en él. Bueno, ahora dime, ¿qué oliste en él? Tengo entendido de que tienes un gran sentido de gran olfato. Creo que es parecido al del maestro de Tomiyaka-san. Creo que su nombre es Akonji Urokodaki. Bueno, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que pude captar un olor de furia incontrolable. No entiendo muy bien del por qué si Kyojuro-san había muerto cumpliendo su deber. Un ligero golpe en su cabeza fue dado por Mitsuri, quien lo miraba con un rostro serio. No era entusiasta como siempre le había visto, ni tampoco tan alegre como acostumbra a actuar, asombrando aún más a Tanjiro. Creo que no lo sabes, pero la primera superior mató a los padres de Goku-chan cuando él entrenaba junto a ellos. Después, la tercera superior mata a quien lo acogió cuando él estuvo vulnerable, sin familia, sin protección. De haber luchado en serio Goku-chan en ese entonces, ¿acaso sería un simple recuerdo ahora mismo? Recuerdo que él me había dicho que la respiración de la destrucción es capaz de eliminar la regeneración de los demonios. Es por eso mismo que decidió él matar a ambos hermanos que eran la sexta superior. De no haberlo hecho, creo que ahora mismo incluso Usui-san estaría muerto, además de ustedes. La mirada de Tanjiro terminó por cambiar por completo, quien ahora entendía un poco más a su maestro, pues él sabía lo que era perder a toda su familia, y el perder a quien lo acogió, era algo que simplemente cambiaría totalmente a Goku. Era algo que simplemente podrían esperar. Mata sin dudarlo para no perder a nadie más, ¿no es así?, preguntaba Tanjiro, mientras bajaba su cabeza, viendo apenas de reojo a Mitsuri, quien se colocaba de pie al lado del chico a su lado. Mata sin piedad no solo porque ese es su deber como pilar, sino que porque desea el acabar con un mal lo más rápido que pueda. El matar a tu hermana se había convertido en algo personal cuando Tomiyaka-san la protegió. El sufrimiento de ver a un hermano convertido en demonio fue algo que impulsó a Goku-chan para matarla de inmediato. Se fue en silencio completamente, y después de unos momentos, Tanjiro levantó su cabeza con lentitud, notando del cómo la noche estaba a punto de caer. Al sacudir su cabeza un poco, se levantó del agua, para después de recoger sus pertenencias, empezar a caminar hacia donde se quedaba a dormir, y al caminar un par de minutos, vio a lo lejos del cómo Goku le estaba esperando junto a Nezuko, quien, al parecer, jugaba con los cabellos de Goku, quien la sostenía con su brazo. Estando sentado en pose de loto, mientras veía del cómo la pequeña niña demonio jugaba con su cabeza. Ya veo que regresas, Kamado. Tu hermana estaba preocupada por el donde estabas, niño. No te olvides de tu familia y no te ausentes de más. Un leve asentimiento fue hecho por Tanjiro, quien veía del cómo su hermana abrazaba la cabeza de Goku, quien solo cuidaba del que ella no cayera, pues, aunque ella estuviese en un tamaño normal, un golpe en la cabeza aun siendo demonio podría ser malo. Tu hermana es muy imperativa con mi cabello, Kamado. Creo que le es entretenido el jugar con mi cabello. Lo que parecía ser una risa salía por parte de Nezuko, quien con sus manos tapaba los ojos de Goku, sacando una gota de sudor por parte de Tanjiro, quien veía con asombro la relación que tenían su hermana y Goku. Bueno, Nezuko-san,
es momento de que vayas a dormir, tu hermano necesita descansar de igual manera, mañana debe de entrenar duro. Levantando a Nezuko de su cabeza, la dejó a su lado, mientras él se levantaba desde su posición, viendo del cómo Nezuko usaba un pequeño puchero ante eso. La mano de Goku se posó en la cabeza de Nezuko, quien ante las caricias de Goku posó sus manos encima de la de Goku, haciendo de cierta manera que la mano de Goku se mantenga con ella. Tranquila Nezuko, te prometo que volveré a pasar tiempo junto a ti, pero por ahora, debo de ir a descansar, al igual que tu hermano. Le dio una última caricia a Nezuko, para después empezar a caminar hacia una dirección distinta. Nos vemos mañana, Kamado, te espero donde siempre. Terminando por irse del lugar, ambos hermanos Kamado habrían entrado a la cabaña, para después de unos minutos, ambos caer dormidos juntos. Al día siguiente, y como ya era rutina, Tanjiro estaba caminando hacia donde entrenaba junto con Goku a vista de Kotetsu, y al llegar, pudo ver del cómo Goku ya se encontraba ahí, y al parecer, él ya estaba luchando en contra la máquina contra la que había estado luchando todos estos días, pero en esta ocasión, podía ver del cómo ahora luchaba su Sensei contra la marioneta con sus púas, las cuales, midiendo poco más de 30 centímetros, ayudaban de gran manera para el ataque y defensa en contra de la marioneta, logrando el poner en aprietos con tranquilidad en contra de su rival. Como ya habría sucedido antes, de un golpe en el pecho de la máquina, ganó distancia con velocidad, para después de un par de movimientos en la mano del oponente, logró el acabar con el combate de entrenamiento. Bien, has llegado, ya se te empezaba a hacer tarde, bueno, hoy quiero que vayas con todo, sin piedad, en esta ocasión, si Kotetsu-san y yo vemos que te contienes que golpearemos con las espadas de entrenamiento por un buen rato, así que te lo digo en serio niño, ve en serio. Un leve asentimiento fue hecho por Tanjiro, quien posicionándose al frente de la marioneta, se preparó para poder empezar su entrenamiento. Lanzando un tajo ofensivo, intentó el primero desequilibrar las armas de su oponente, pero simplemente fue rechazada por dos ataques rápidos por su parte, logrando el esquivar y redireccionar ambos ataques entrantes. Logró el lanzar un nuevo corte vertical hacia su oponente, para después ver del cómo las otras tres katanas se acercaban a él con rapidez, teniendo que redireccionar su ataque, logrando el cortar uno de los brazos de la máquina. Bien, sigue así niño, ve con todo, decía Goku, mientras tomaba el mango de su katana por si hacía falta. Escuchando las palabras de Goku, Kotetsu de igual forma dio su apoyo a Tanjiro, quien empezaba a arremeter con ataques más rápidos y fuertes poco a poco, logrando ahora el estar al nivel de la máquina, pues ni un ataque suyo entraba, pero tampoco ninguno de su oponente, sacando una leve sonrisa en Goku. Y haciendo que el entusiasmo en Kotetsu creciera rápidamente, alentando aún más a Tanjiro, quien empezaba poco a poco a captar el olor de los movimientos de la marioneta. Un corte en diagonal ascendente fue dirigido hacia la máquina, que como defensa, lanzaba 4 tajos horizontales dirigidos hacia Tanjiro, quien al ver el filo de las hojas cerca de él, solo pudo dar un salto por encima de la máquina, quedando justo por encima de esta aún estando en el aire. Viendo esta oportunidad, lanzó un corte hacia el cuello de la máquina. Sin temor Kamado, siempre lucha con todo lo que tienes, gritaba Goku, mientras veía del cómo tanto él como Kotetsu esperaban a ver del cómo él acababa con la máquina que tenía de oponente. El corte terminó por dar efectivamente en el cuello de la máquina, cortando por completo la cabeza de este, y al caer, lo pudo ver, no solo vio una expresión de felicidad en Kotetsu, sino una leve, pero notoria sonrisa de orgullo por parte de Goku, quien al notar la vista de Tanjiro, apuntó uno de sus dedos hacia el que hace unos momentos era su oponente, logrando verlo, pudo ver el mango de una katana, no sabía desde cuándo estaba ahí, pero era un logro para él, no solo el descubrir la katana guardada, sino el poder vencer con éxito el entrenamiento de Goku. Fin del capítulo 25. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.